Entonces, voy a hacer una clase mini, ya en resumen de las principales estructuras de lo que viene siendo geología axial. Ya, ¿Usted presente? bueno, ya, a diferencia del profe Caña y la profe Vale, ¿cierto? Yo me dedico a clínica menor, por lo tanto mi enfoque va a ir un poco más en menor, carnívoros, y en base a eso voy quizás notando una que otra diferencia. Osteología. Entonces, sí o sí, partir comentando, ¿cierto?, las regiones de las cuales nos vamos a estar refiriendo, ¿cierto? A nivel más craneal, vamos a tener la región craneal que va a estar comprendiendo toda la zona relacionada a lo que viene siendo el sistema nervioso central, la región de la cara y la región cervical. Ya sé que se veía aquí. Está más que claro, ¿cierto?, decir que nuestros pacientes o nuestro rubro se especializa mucho en diferentes pacientes cuyas morfologías van a variar. Ya yo no espero que hoy día salgan cracks, por ejemplo, algún tipo de lagomorfo, no va a pasar. ¿Ya? Es una pena. Sí, entonces, como imagen general les coloqué esta del cráneo para que puedan ver de que el cráneo sí corresponde en sí a una estructura ósea que tiene más de un solo componente óseo. Ya está formado por aproximadamente 16 huesos que van a confluir entre sí en articulaciones fibrosas sin artrosis del tipo sutura. ¿Sí? Es por esto que el cráneo lo vamos a dividir en dos grandes porciones. Aquellas que son del neurocráneo, o sea que se encuentran directamente relacionadas con el sistema nervioso central, áreas cerebro, y aquellas que son del esplagmocráneo o de la zona, más bien dicho, facial. El neurocráneo va a estar formado principalmente por el hueso occipital, por el hueso parietal, temporal, frontal, etmoides, pterigoideo o pterigoides según literatura, esfenoides y además el hueso bóver. ¿Sí? Mientras que el esplagmocráneo van a ser todos aquellos que son mucho más rostrales o faciales. Maxilar, lagrimal, nasal, la concha nasal ventral, hueso incisivo, palatino, cigomático y mandibular. Estaba haciendo un historia acá. Sí. Vamos a iniciar entonces con el hueso occipital, que va a ser aquel que conforma la cavidad craneana por su vista caudal. Ya va a ser el hueso más caudal de todo el cráneo y consta de tres porciones principales: porción escamosa, porción lateral y porción basilar. Porción escamosa se la marqué aquí en color amarillo, ¿cierto? Lateral en color rosado, perdón por usar colores pasteles, ya, no sabía que no se iba a ver tan bien. Y la porción basilar que la vamos a ver un poquito más adelante. Hablando de la porción escamosa, ¿cierto?, que dijimos que es toda esta de acá, vamos a encontrar la cresta nucal señalada con el número 4. Ya el cráneo, ¿cierto?, tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Por lo tanto, todas las estructuras están por el lado derecho e izquierdo. Por lo tanto, si yo en las pruebas le coloco, por ejemplo, donde está el número 4, un POSIT, ustedes me dicen cresta nucal izquierda. ¿Sí? Cresta nucal izquierda, derecha. En el número 5 tenemos la protuberancia occipital externa y por último en el número 6 la cresta occipital externa. En su porción lateral, ¿cierto?, que la quise demarcar con el rectángulo, vamos a encontrar el famoso agujero magno, ¿cierto?, antes llamado foramen. Si bien ambas se las podemos tomar como buenas, acostumbrémonos a utilizar el lenguaje más actualizado, ¿ya? Luego tenemos el cóndilo occipital de nuevo, uno derecho y uno izquierdo, señalados con el número 2. Y por último los procesos yugulares, derecho e izquierdo con el número 3. Sí, yo quería hacer una leve acotación ahí con respecto a lo que decía la doctora con la nomenclatura. Hemos tenido hartos problemas con colegas que son de otros ramos con el tema de la nomenclatura que nosotros ocupamos en anatomía, porque dicen que no hacemos nada más que inventar nombres, pero de repente nos dicen, bueno, si en realidad yo digo foramen, tú me vas a entender, sí, obvio, pero yo ocupo el término actual. Sí, creo que va en uno, o sea, si ustedes les hablan de forámenes, pueden o no corregirlo, pero en realidad ustedes saben de lo que le están hablando, pero es un consejo, digámoslo de manera individual, personal, de que uno debería hablar de buena manera y de la manera correcta, ¿ya? Para
para que en el fondo sepan que si quieren hablar de foramen está bien, pero en realidad no tan bien. ¿Ya? Y la última porción del hueso occipital que corresponde a su porción basilar, sí, que se encuentra más que nada en la base, viéndolo desde una vista más bien ventral del cráneo. La principal estructura que quiero... La principal estructura que quiero recalcar viene siendo el canal del nervio hipogloso, que lo van a tener que recordar sí o sí para cuando vean el sistema nervioso central. Luego, el hueso parietal, ¿cierto? Que se encuentra ahí delimitado con un color rosado pastel, de nuevo, perdón. ¿Ya? Nos van a generar lo que vienen siendo las paredes laterales de la cavidad craneana de por sí. Y asociado, ¿cierto?, a este hueso y al hueso occipital que ya vimos, se encuentra el hueso interparietal señalado en color rosado y en color azul pastel, perdón, vamos a encontrar la cresta sagital externa, ¿ya? Que en algunos pacientes tiende a ser más o menos visible. Ya no sé si alguno ha tenido el placer de estar con un golden o con un labrador, a ellos tiende a marcarse mucho la cresta sagital externa. Sí, es el hueso de la Fiona. Luego, avanzamos con el tercer hueso del neurocráneo, que viene siendo el hueso temporal, ¿cierto? Que se va a encontrar en toda esta región. También posee tres porciones: porción escamosa, timpánica y petrosa. La porción escamosa, ¿cierto?, se las logré delimitar, donde vamos a encontrar el área de la articulación junto a lo que viene siendo la mandíbula, ¿sí? En esta zona, justo aquí, ¿se ve, cierto? Ese arquito. Se la fosa temporal. Toda esta fosa retroarticular que va a tener contacto con el cóndilo mandibular y además forma el proceso cigomático del hueso temporal para formar lo que viene siendo el arco cigomático. Eso es lo que tengo problema yo, Marquito. Eso. De la articulación temporomandibular. Por eso no va. Luego vamos a tener la porción timpánica, en la cual vamos a encontrar principalmente dos estructuras. ¿Sí? El meato acústico externo, que es ese orificio, y asociado a la bula timpánica. En la siguiente imagen, por favor. ¿Sí? Número 18, el meato acústico externo, y acá señalado con un número 10, las bulas timpánicas, que son prácticamente dos saquitos óseos. ¿Sí? Luego tenemos lo que viene siendo el hueso frontal, de nuevo delimitado por todas las suturas. Recuerden delimitar todos los huesos por las suturas. En algunos es más cráneo, en algunas muestras de cráneo es más evidente que en otras, pero sí o sí utilícenlas ya para guiarse. Y acá. Esto en clínica es sumamente común ante cualquier tipo de paciente, ¿cierto? Como ustedes vieron en lo que viene siendo introducción a todo esto, que el hueso frontal viene siendo un hueso neumático. Por lo tanto, ¿cierto?, genera algún tipo de cavidad donde se almacena aire, ¿sí? El aire en radiografía se ve de color negro, ¿sí? Negro, negro, negro. Mientras que el hueso se ve de un color más bien blanco. ¿Sí? En este caso, si nos damos cuenta, aquí tenemos el hueso frontal y bajo él esta estructura similar a un óvalo, ¿cierto?, cubierta de aire, lo cual corresponde al seno paranasal. ¿Ya? No vayan a pensar que es loco porque fíjense que es redondito. ¿Ya? Como los huesos de la peli. Luego, el hueso, de aquí no estoy tan bien. El hueso pterigoideo tenemos, se los demarqué con las rosado pastel, perdón, ¿ya? Que va a formar parte de lo que viene siendo el piso de la cavidad craneana. Les recuerdo, porción lateral del hueso occipital, porción basilar del hueso occipital, este huesito lo vamos a ver después, y luego tenemos el hueso pterigoideo. Asociado al hueso pterigoideo tenemos el proceso, los ganchos pterigoideos junto aquí en las puntitas, ¿ya? Es literalmente un ganchito. ¿Sí? Sí, no se ve mucho en las muestras porque cada vez que el cráneo se apoya, como es en la parte ventral, esos ganchos, cada vez que algún alumno dice, ok, ya no hay ganchos, ¿ya? Pero, ¿sí? Luego pasamos al hueso esfenoide, ¿cierto? Que va a estar compuesto por dos porciones, basiesfenoides y preesfenoides. El basiesfenoide, para los huesos que son basi, la porción basilar del occipital, por ejemplo, lleva una forma más bien plana y grande de la base,
Por lo tanto, la base esfenoides es más grande y de la base, y el preesfenoides es la prolongación, ¿sí? Como para que puedan identificar ambas porciones. Sí, y en el caballo es importantísimo esa unión porque se forma el vacío occipital. Ya hay una unión, hay una sutura vacío-occipital que generalmente cuando los caballos tienen algún tipo de trauma, esa unión, y generalmente ahí ya no hay mucho que hacer. Ya es bastante compleja la situación porque claramente tenemos suturas muchísimo más grandes. Aquí no, en el espécimen en este no se ve mucho. No. Y por último junté el vomer y el hueso etmoide, ¿cierto? Vomer va a estar... Ay, Se ve, yo lo marco. La zona en QE, ¿cierto? Va a corresponder al hueso vomer, mientras que el etmoide, ¿cierto? Va a estar conformado por lo que ustedes ya conocen, que vienen siendo las conchas etmoidales, ¿sí? Que se encuentran alrededor de lo que viene siendo o a nivel de la cavidad nasal. Sí, lo importante del etmoide es que cuando nace a esta altura, sí, se proyecta esta lámina que es una lámina horizontal, que en este caso es esa que está ahí, sí, que cae de manera perpendicular en el vomer, sí, corta un eje en 90 grados y separa lo que es el tabique óseo, del lado derecho del lado izquierdo, ¿ya? Eso es importante, se nota ahí, se proyecta desde la cresta gali o cresta del gallo, si la leen por ahí, se proyecta eso y posteriormente hacia rostral va a ser el tabique, pero el tabique que es más cartilaginoso, ya que es móvil. ¿Sí? Luego, el esplafnocráneo, ¿cierto? Todos los huesos que vienen a ser parte del área más bien rostral. Vamos a encontrar el hueso incisivo en color amarillo, donde están los dientes incisivos, seguido por el hueso maxilar en verde. ¿Sí? En la zona más dorsal y medial vamos a encontrar el hueso nasal, ¿cierto? Recuerden, en ambos lados, derecha e izquierda. Y por último, el hueso cigomático, y justo en esta zona, el huesito lagrimal. Sí, importante recalcar que el arco cigomático es completo. El hueso cigomático es la mitad rostral, porque la otra parte es del temporal. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si llegasen a colocarlo en la prueba, claramente si no lo pueden tener malito. A nivel del hueso maxilar, lo que más me importa que ustedes conozcan por relevancia clínica, vamos a tener el agujero maxilar, ¿cierto? Y el agujero infraorbitario. Entre ambos agujeros se genera un canal que viene siendo el canal infraorbitario, porque es de gran importancia, principalmente porque pasan estructuras del sistema nervioso del trigémino, del nervio pancraniano trigémino, ya que van a inervar toda esta zona sensitivamente. Clínicamente, si a alguno de ustedes le llega a buscar cirugía, para hacer exodoncias es en este agujero infraorbitario que uno coloca lidocaína o algún tipo de anestésico local para quitar toda la sensibilidad de los dientes. ¿Sí? Luego, en una vista ventral, tenemos el hueso palatino, que corresponde a toda esta sección, ¿cierto? Conformado por una lámina horizontal en color azul pastel y una lámina perpendicular en color rosado. Por último, ¿cierto? A nivel del cráneo, sí o sí encontramos la mandíbula, ¿sí? Que tiene una rama y un cuerpo. A nivel de la rama vamos a encontrar el proceso coronoideo, seguido por el proceso condilar y por último el proceso angular. ¿Sí? Son esos tres por rama. Anexo en una cara más bien medial vamos a encontrar la fosa pterigoidea y la fosa massetérica en aquella que es lateral. Sí, el caballo no tiene proceso angular al igual que el bovino, por cierto. ¿Ya? Y por último, a nivel medial, ¿cierto? De la mandíbula vamos a encontrar el agujero mandibular que genera un canal, ¿cierto? Que llega hasta los agujeros mentonianos. De nuevo, por este lugar pasa irrigación y sobre todo inervación de carácter nerviosa. ¿Sí? Eso sería con grandes generalidades de cráneo. Ya no me importa mucho que se aprendan todos los agujeros del cráneo, sino que esos que son los más importantes. ¿Sí? Ahora, a nivel del sistema óseo de columna, vamos a ver unas generalidades primero. Sí, patológico. ¿Ya? Dígame. ¿Por qué en esa radiografía sí se ven los órganos, pero en la radiografía del cráneo no se veía, por ejemplo, el cerebro? ¿Cómo?
por los contrastes que le ponen. No. ¿Por qué En no este tiene caso líquido? es netamente porque la densidad de la radiografía es lo que se ve si es más radiolúcido o radio opaco. Lúcido es transparente, opaco es lo blanco. Ya va a depender mucho de qué tan denso o no sea un tejido. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos el pulmón. El pulmón está lleno de aire, no se ve. Lo que ustedes ven son bronquios, que es un tejido mucho más fibroso. A nivel abdominal, lo que ustedes más van a ver a nivel craneal es el hígado. El hígado es un tejido súper denso. Y más hacia caudal, lo que ustedes ven es básicamente intestino. Y los demás márgenes que ustedes ven son gas en intestino. ¿Ya? Las patologías que se pueden diagnosticar, la verdad es que son muy limitadas de tejido blando a nivel de radiografía. ¿Esto significa que la radiografía del cráneo es más densa? Claro, sí, el hueso es mucho más denso que la piel, por ejemplo. ¿Sí? Usted se aprieta, parece que podemos ver. ¿Sí o no? Y me tiene aquí. Ahora, este esquema igual lo habíamos comentado la semana pasada de lo que viene siendo la estructura de una vértebra tipo, ¿cierto? Yo dije que está conformado por un cuerpo y un arco. A nivel del cuerpo vamos a tener una cara articular craneal y por el otro lado una cara articular caudal. ¿Sí? El arco va a estar compuesto por dos pedículos que van a ser las paredes laterales y el techo que van a corresponder a las láminas. Y anexo los procesos. Proceso espinoso, procesos articulares que también son craneales y caudales y el proceso transverso. Hablando de lo que viene siendo atlas, ¿cierto? La primera vértebra cervical, se las presento. Yo sé que hace 2 semanas las conocieron, ¿cierto? Carece de cuerpo vertebral, está formada solamente por un arco dorsal y un arco ventral y su proceso espinoso está ausente. Su proceso transverso se encuentra modificado en forma de ala y en ellas vamos a encontrar el agujero transverso y esta zona que se denomina incisura alar. A nivel del axis, ¿cierto? O C2, vamos a encontrar que efectivamente tenemos cuerpo vertebral, pero el proceso espinoso presenta un mayor desarrollo óseo. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene una mayor prolongación hacia craneal y hacia caudal. Y anexo presenta esa estructura que se denomina proceso odontoideo o diente del axis. Por favor. Diente. Proceso odontoideo. Diente. Siempre. Pero mira, escúchala. Dijo Y proceso además, odontoideo. posee lo que viene siendo el agujero transverso señalado con el número Diente. 6. Toma. Las vértebras cervicales siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? C3, C4 y C5, se empieza a desarrollar de mejor manera lo que viene siendo el proceso espinoso y el proceso transverso es bifurcado o doble. Si se dan cuenta, tiene una porción hacia craneal y una hacia caudal. Ya a nivel de C6, si se dan cuenta, el proceso transverso. Acá. El proceso transverso tiene un mayor desarrollo, cual se denomina lámina ventral, que es un sitio de inserción de musculatura para el miembro torácico. Y por último, C7 no posee el agujero transverso, que viene siendo su única particularidad. Vértebras torácicas, recordar que en caninos son 13. Sus procesos espinosos son mucho más desarrollados y van cayendo hacia caudal. Esa terminología de ir hacia caudal se denomina posteroversión y caen hasta que llegan a la vértebra anticlinal, que corresponde a T11, cuyo proceso espinoso es más bien recto. Y a nivel de tórax, ¿cierto? Encontramos las costillas, las cuales articulan a nivel del cuerpo de la vértebra a través de las caras costales articulares que se las cerran, que se ven como diferentes cositas. Hay una cara articular craneal y una caudal, ¿sí? Es entre dos vértebras. Vértebras lumbares, lo mismo, proceso espinoso es mucho más agotado, ¿cierto? Más corto, pero tiende a ser un poquito más ancho y se agregan dos procesos anexos. Un proceso mamilar, que es una eminencia desde el proceso articular craneal, y el proceso accesorio, que este de acá, que es una prominencia desde el pedículo. Y por último, el sacro, ¿cierto? En el caso del canino corresponde a la fusión de 3 vértebras sacrales, mientras que en bovino y equino es la fusión de 5 vértebras. Se fusionan también los procesos espinosos formando la cresta sagital media, media, la fusión de los procesos mamilares generando la cresta sacral mediana y la de los transversos formando la cresta sagital lateral. ¿En felino también son 3? Sí, en felino también son 3. ¿Ya?
Y por último, las vértebras caudales, que son aquellas que conforman la cola, que depende de la especie en estudio, ¿cierto? Y si se dan cuenta, es básicamente para que identifiquen que van cambiando toda su morfología, perdiendo procesos, sobre todo el espinoso y los procesos transversos, y terminan formando una estructura más bien alargada. ¿Sí? Dígame. ¿Ya no se llaman vértebras coxígeas? ¿Cómo se llama? Ah, ¿por qué no? O sea, ahora se llaman vértebras caudales. Yo las conozco como caudales, sí. ¿Ya? Eso sería el super resumen. ¿Ya? Sé que es harto, pero ojalá les sirva y les voy a mandar las guías para que ustedes puedan rotularlas. ¿Ya?